Hola, bienvenidos. En esta clase vamos a tratar el tema de fracturas óseas. Dentro de la etiología tenemos aquellas fracturas producidas exclusivamente por un traumatismo brusco y aquellas fracturas que son provocadas cuando el hueso tiene una patología inicial. ¿Cuáles serían los tipos de fracturas? Tenemos la siguiente clasificación. Por el mecanismo, que pueden ser directa o indirecto. Por integridad de los tejidos blandos, que puede ser abierta o cerrada. Por la característica de las fracturas tenemos aquí fracturas incompletas, fracturas completas, fractura por compresión, fracturas por arrancamiento, fracturas impactadas y fracturas intraarticulares. Según el mecanismo puede ser directo o indirecto. Directo se refiere a cuando, por ejemplo, la persona cae de su propia altura y se fractura el hueso del brazo, como en este ejemplo, que es el húmero, porque se apoyó sobre esta región y por lo tanto va a haber una fractura a nivel del húmero. De lo contrario sucede por mecanismo indirecto, es decir, se fractura el húmero, pero la región del brazo no es la que sufrió el trauma, sino que el paciente al caerse se apoya sobre la mano, pero el eje, una fuerza sobre el eje va a fracturar el hueso del brazo, que es el húmero. Por la integridad de los tejidos blandos o de los tegumentos, nosotros podemos tener como ejemplo acá una fractura cerrada, también llamada no expuesta, donde observamos una fractura en el tercio proximal medio del fémur del lado derecho, pero los tejidos blandos están indemnes. Lo contrario sucede con la fractura abierta, donde existe una fractura, pero los tejidos blandos están con alteración de la continuidad, ¿no? Entonces, una fractura abierta o expuesta. Por la característica de la fractura, nosotros tenemos las fracturas incompletas y las fracturas completas, las mismas que se clasifican en. Las fracturas incompletas pueden ser por incurvación plástica, fracturas de trazo capilar o llamadas fisuras, fracturas en tallo verde, fracturas en caña de bambú, en rodete o en torus. Y las fracturas completas pueden ser simples y multifragmentarias. También tenemos aquellas fracturas por compresión, fracturas por arrancamiento, fracturas impactadas y fracturas intraarticulares. Veamos las fracturas incompletas. Tenemos aquí las fracturas por incurvación plástica, la misma que nosotros observamos, un arqueamiento del hueso, como en este caso, en el antebrazo tenemos aquí el radio, donde se observa un arqueamiento. No se ve una fractura visible porque hay unas microfracturas no visibles radiológicamente en el lado convexo del hueso, ¿ya? Es decir, en esta parte de aquí. No presenta reacción perióstica, por lo tanto es una fractura con incurvación plástica. Aquí tenemos un ejemplo del antebrazo normal, tengo el hueso del radio, donde observamos el eje totalmente vertical. En cambio, acá observamos la incurvación del radio. Tengo acá una fractura de trazo capilar o llamado también fisura, que es el resultado de un traumatismo mínimo. Es decir, que nosotros vamos a observar una imagen lineal radiolúcida, es decir, de color negro, que es la alteración de la continuidad, pero que no vamos a observar el desplazamiento de las estructuras óseas. Entonces aquí tenemos una rayos X de tobillo en proyección AP, donde observamos una imagen lineal radiolúcida que corresponde a la fractura de trazo capilar, donde no observamos desplazamiento de los fragmentos de estructuras óseas. Tenemos un ejemplo del tobillo normal. Aquí la fractura está localizada en el tercio distal de la tibia. Acá no tenemos nosotros fractura. Tenemos también unas fracturas en tallo verde, donde vamos a observar primero el arqueamiento del hueso y una alteración de la continuidad en el borde convexo
del mismo, ¿no? Entonces, esta es una fractura en tallo verde, ¿no? Un borde tiene la fractura y el otro borde aún está íntegro, ¿no? Entonces, se lo compara con aquella rama o tallo de un árbol donde existe un borde con alteración de la continuidad, que es el convexo, y el borde cóncavo es donde todavía está indemne. Todavía no, aquí no hay fragmentación. Tenemos la llamada fractura en rodete o en torus, ¿ya? Que es un tipo de fractura donde un lado del hueso se dobla y hace una pequeña comba o un pequeño abombamiento sin que el otro lado del hueso se rompa, aunque también podemos encontrar a ambos lados del hueso o de la cortical del hueso que se abomba, ¿no? De pronto cogemos como ejemplo el puerro o la cebolla blanca, en el cual nosotros podemos doblarlo, escuchamos un crujido, e inmediatamente a los costados o a los lados se forma un abultamiento, ¿no? Pero si soltamos un extremo, ¿ya? De esta verdura, vemos que los fragmentos no se separan, ¿no? Entonces esa es una fractura en rodete o en torus, ¿no? Como lo observamos aquí, ¿no? Aquí a nivel de lo que es los huesos de la muñeca, a nivel del radio, observamos una fractura en rodete o en torus. Vemos aquí un pequeño abombamiento en este lado de la cortical del hueso, ¿no? Del tercio distal del radio. En cambio acá observamos dos abombamientos en ambas corticales, ¿no? Del mismo hueso, ¿no? Tenemos las fracturas completas, quiere decir que los fragmentos óseos se van a separar. Entonces, estas a su vez se van a clasificar en fracturas simples, son aquellas donde vamos a observar dos fragmentos, ¿no? El fragmento proximal y el fragmento distal. A su vez, la fractura simple, según la forma del trazo de la fractura, la podemos clasificar en fractura transversal, fractura simple oblicua y fractura simple espiroidea o en espiral. Entonces acá tenemos otro esquema de fractura simple transversa, fractura simple oblicua, fractura simple espiroidea o en espiral. Entonces ahí tenemos una rayos X de brazo o del húmero del lado derecho, donde observamos una fractura simple en el tercio medio del húmero de tipo oblicua. Acá tenemos otra rayos X en proyección AP del húmero, pero del lado izquierdo, donde observamos una fractura simple de tipo transversa en el tercio medio del húmero izquierdo. Y acá observamos una rayos X del fémur del lado izquierdo, donde observamos a nivel del tercio medio proximal una fractura simple de tipo espiroidea o en espiral. Ahí tenemos nuevamente más esquemas de fracturas simples. Acá tengo una rayos X de fémur del lado derecho, donde encontramos nosotros una fractura simple de tipo espiral, ¿no? O espiroidea, ¿no? En el tercio medio distal del hueso. En cambio acá nosotros observamos una rayos X del fémur del lado izquierdo, donde observamos una fractura simple en el tercio medio de tipo transversa. Entonces ahí tenemos nosotros una rayos X AP del fémur derecho y fémur izquierdo normal y los esquemas anatómicos de estos huesos. Tengo aquí la fractura que mencionamos anteriormente en el fémur derecho y la fractura en el fémur del lado izquierdo, ¿no? Para hacer el comparativo con la rayos X normal. Tengo una rayos X de clavícula del lado derecho, donde observamos una fractura simple de tipo transversa en el tercio medio, ¿no? De la clavícula. Tenemos una rayos X de clavícula o de hombro en proyección AP, donde observamos la clavícula indemne normalmente, y tenemos aquí el esquema anatómico, ¿no? Cuando son muchos fragmentos, entonces la clasificamos en multifragmentarias, ¿no? Y estas a su vez, según la forma o el aspecto de los fragmentos y distribución, podemos clasificarlas según el esquema. Tenemos fracturas espiroides en cuña, fractura en cuña angulada, fractura en cuña fragmentada, fracturas conminutas complejas, fracturas segmentarias complejas y fracturas irregulares complejas.
Aquí tenemos un ejemplo, un esquema de fractura multifragmentaria porque vemos más de 3 fragmentos óseos. En esta rayos X de tobillo, observamos en este hueso que es la tibia, una fractura multifragmentaria, ¿no? En el tercio distal de la tibia, ¿no? Porque tenemos múltiples fragmentos, ¿no? Estas imágenes lineales relúcidas son los trazos de las fracturas, ¿no? La separación o el espacio de separación entre un fragmento y otro. El tobillo normal, observamos la tibia normal, totalmente homogénea, sin alteración de la continuidad. Tengo el esquema anatómico del tobillo. Nos vamos a las fracturas por compresión, que tenemos los esquemas A y el esquema B, y las fracturas por arrancamiento, el esquema 1, 2, 3 y 4. Las fracturas por compresión se dan en sitios donde se interponen algunos huesos y es provocado por una fuerza que se ejerce o se superpone de un hueso a otro, ¿no? Es decir, en un eje vertical, ¿no? Y las fracturas por arrancamiento se van a dar en aquellos sitios donde se insertan ligamentos o tendones, donde la parte muscular ha sufrido un trauma totalmente brusco y va a provocar un arrancamiento de ese fragmento o esa parte del hueso donde está insertado el ligamento o el tendón. Entonces empezamos con las fracturas por compresión. En este caso, en el esquema A, nosotros observamos la columna vertebral en una proyección lateral y notamos claramente que hay un cuerpo vertebral totalmente diferente, está disminuido de la altura, está con un acuñamiento anterior en relación a los otros cuerpos vertebrales. Entonces, este cuerpo vertebral es el que tiene la fractura por compresión. Tenemos aquí la rayos X de columna vertebral en una proyección lateral. Observamos este cuerpo vertebral disminuido de tamaño o de altura, con una irregularidad en el platillo superior vertebral y también una disminución más que todo de la región anterior. Entonces es un acuñamiento o un aplastamiento de este cuerpo vertebral en relación a la morfología que tiene el resto de los cuerpos vertebrales en la parte superior y en la parte inferior. Ahí tenemos nosotros una rayos X de columna en proyección lateral con cuerpos vertebrales totalmente normales para compararlo con el patológico, ¿no? Ahí tenemos otra fractura por compresión, ¿ya? O acuñamiento o aplastamiento vertebral, ¿no? Ahí tenemos nosotros el esquema anatómico donde vemos multifragmentos en el cuerpo vertebral. Incluso pueden haber fragmentos que se van hacia lo que es el canal medular o se insinúan hacia el canal medular, comprimiendo la médula, depende a qué nivel esté la fractura, ¿no? Nos vamos al esquema número B, también fracturas por compresión. En este caso tenemos el tobillo. Aquí hay una imagen lineal que corresponde a una fractura aquí en el hueso del talón que corresponde al llamado calcáneo. Entonces tenemos una rayos X del pie en una proyección lateral donde observamos una imagen lineal anfractuosa radiolúcida, que es lo que estamos señalando en este momento, que corresponde a la fractura en el hueso calcáneo. Ahí tenemos nosotros una rayos X normal del pie en proyección lateral donde observamos el calcáneo totalmente homogéneo, un esquema anatómico del hueso calcáneo y también del resto de los huesos del pie, ¿no? Y tenemos la rayos X patológica donde observamos la fractura en el hueso calcáneo. Nos vamos a las fracturas por arrancamiento. Tenemos aquí una fractura por arrancamiento en el extremo proximal del quinto metatarsiano, ¿no? Es decir, en la región del pie. Entonces aquí observamos esta rayos X de pie en una proyección oblicua, una fractura aquí en el extremo proximal del quinto metatarsiano, ¿no? Como ustedes ven acá, está totalmente indemne en la rayos X normal. Tengo la rayos X patológica, aquí hay alteración de la continuidad, ¿no? Entonces, sabemos y conocemos que aquí se inserta el tendón del músculo peroneo, ¿no? Nos vamos
al esquema número 2, como fractura por arrancamiento, tenemos aquí a nivel de este hueso, en esta articulación que es la rodilla en una proyección lateral, este fragmento es el que está fracturado, debe estar colocado aquí en la región anterior de la tibia. Entonces, esta región de aquí o este fragmento de hueso se llama tuberosidad tibial anterior. Entonces, aquí observamos en esta región X de rodilla en proyección lateral, este fragmento óseo que está desplazado de su lugar de origen que correspondería a este aquí, ¿no? Entonces, esta es la tuberosidad tibial anterior, donde se inserta el ligamento rotuliano, ¿no? Entonces el ligamento rotuliano sufrió un trauma, entonces aló y provocó una fractura por arrancamiento. Ahí tenemos la tuberosidad tibial anterior en una rayos X lateral de rodilla normal en su sitio. Tengo el esquema anatómico, la rótula, la tibia, la tuberosidad tibial anterior y el ligamento rotuliano. Y este vendría a ser nuestra rayos X patológica de una fractura por arrancamiento de la tuberosidad tibial anterior. Nos vamos al tercer esquema, también fracturas por arrancamiento, en este caso aquí en el borde superior de la rótula, ¿no? Entonces tenemos aquí la rótula totalmente fracturada, más que todo en su segmento superior, donde se inserta el tendón del cuádriceps, ¿no? Ahí tenemos nosotros la rótula normal en la rayos X lateral de rodilla y tenemos aquí nosotros el cuádriceps como músculo y el tendón que se inserta en el borde superior de la rótula. Ahí tenemos la fractura de la rótula. Nos vamos al cuarto esquema de fracturas por arrancamiento. Tenemos nosotros el tercio proximal del fémur del lado izquierdo y aquí tenemos una fractura por arrancamiento del trocánter menor. Vemos aquí, esta es una rayos X de cadera que está incluido lo que es el tercio proximal del fémur, donde se observa la fractura del trocánter menor. Como vemos el trocánter menor normal, ¿ya? Pegado, digamos así, como término, al hueso, ¿no? Entonces, aquí está la fractura, ¿no? Donde se inserta el tendón del músculo ilíaco. Ahí tenemos nosotros una fractura impactada. Tenemos una rayos X de cadera del lado izquierdo. Una fractura impactada es aquel fragmento que se va a encajar o se va a introducir en el otro fragmento del mismo hueso. En este caso, tenemos aquí el cuello del fémur que se introduce en la cabeza femoral. ¿Ya? Es una fractura impactada, ¿no? Como que se encaja el cuello dentro de la cabeza femoral, ¿no? Y también notamos de pronto un acortamiento del cuello femoral. Entonces aquí tenemos nosotros el cuello femoral con la cortical totalmente indegne y nuestra fractura impactada, ¿no? Del cuello femoral. Las fracturas articulares se van a dar en todas las articulaciones, puede ser de hombro, de muñeca, de codo, rodilla, tobillo, ¿ya? Donde nosotros vamos a observar la fragmentación de los extremos óseos. Entonces aquí tenemos nosotros una rayos X de codo, donde observamos una fractura en el tercio distal de este hueso que es el húmero. Tengo un fragmento, dos fragmentos, tres fragmentos, ¿no? ¿Cómo se ve el tercio distal o la región condílea o supracondílea humeral normalmente? La vemos aquí, totalmente continuo, totalmente homogéneo. La anatomía normal del codo y aquí tenemos nosotros la fractura. Las fracturas llamadas en terreno patológico se van a dar en aquellos huesos donde ya existe una patología, donde existe una tumoración, donde existe una enfermedad ósea, ya que vuelve friable o vuelve muy delgada la cortical del hueso
donde cualquier tipo de traumatismo, sea leve o moderadamente fuerte, puede provocar una fractura, ¿no? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Porque los extremos del hueso no tienen una densidad homogénea, tienen una densidad totalmente heterogénea, los bordes van a ser totalmente irregulares, no van a seguir el mismo diámetro del hueso, va a estar totalmente ensanchado, irregulares, ¿no? Entonces aquí observamos en esta rayos X AP de rodilla una fractura en el tercio distal del fémur, pero que es en terreno patológico porque vemos cambio o alteración de la densidad del hueso, también irregularidad de la cortical del hueso. Entonces, así nosotros tenemos que observar el tercio distal del fémur normalmente en una rayos X. Y aquí vemos nosotros los cambios de la densidad y la irregularidad que existen en los bordes. Por eso nosotros decimos que es una fractura en terreno patológico. Si no fuese en terreno patológico, pero existiese la fractura en ese mismo tercio distal del fémur, vemos que no hay alteración de la densidad ni tampoco de la morfología del diámetro del hueso. También podemos encontrarnos con aquellas fracturas anguladas, es decir, puedes tener un angulamiento interno, externo, anterior o posterior. Entonces aquí nosotros observamos una rayos X del brazo, del húmero del lado izquierdo, donde tenemos una fractura angulada en el tercio medio distal del húmero, ¿no? Una fractura angulada hacia afuera. Por su estabilidad también tenemos aquellas llamadas fracturas estables y también fracturas inestables. Las fracturas estables son aquellas fracturas donde los fragmentos del hueso no se mueven con facilidad, como en este caso. En esta rayos X de hombro observamos una fractura multifragmentaria en la cabeza del húmero, pero los fragmentos no se van a desplazar fácilmente. ¿Por qué? Porque hay tejido de sostén, pues cápsula articular, ligamentos, tendones, músculos, que ayudan a que los fragmentos no se desplacen. Observamos aquí una rayos X de hombro normal, vemos el contorno del húmero, de la cabeza húmera y también la densidad totalmente homogénea del húmero, ¿no? Vemos aquí la anatomía del hombro. Y las fracturas inestables son aquellas fracturas donde los fragmentos se van a mover con mucha facilidad, como en este ejemplo tenemos una rayos X de pierna, donde tengo la tibia y el peroné, donde los fragmentos se van a desplazar fácilmente porque no hay mucho tejido de sostén o que ayude a que los fragmentos no se desplacen. Tenemos aquí una rayos X normal para compararla con la patológica, ¿no? Y el esquema, ¿no? De la tibia y el peroné. Entonces, durante el proceso de la fractura hasta su recuperación, ¿ya? Sea el tratamiento quirúrgico o no, solo con inmovilización, van a pasar algunas fases, ¿ya? O formaciones, ¿no? Entonces tenemos las fases de formación del hematoma, ¿ya? En el cual nosotros observamos el sangrado o el coágulo en el sitio de la fractura. Tenemos la fase de formación de callo cartilaginoso. Aquí en esta fase vamos a observar puentes de cartílagos de un fragmento al otro fragmento, del fragmento proximal al fragmento distal, ¿no? Pero esto radiológicamente no se va a notar muy claramente, ¿no? Posteriormente, nosotros vamos a observar la fase de formación de callo óseo. Estos puentes cartilaginosos ya se van a ver más blanco, más radiopaco en una rayos X, porque ya se está formando capas de hueso, ¿ya? Y en la parte interna vamos a encontrar nosotros la neoformación vascular, ¿no? Y por último tenemos la fase de remodelación ósea, ¿no? En el que el callo óseo ya se coloca o se dirige o se amolda al eje del hueso, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, la fase de consolidación de las fracturas. Esta es la parte más que todo histopatológica,
en la formación del callo óseo. Y ahí tenemos la parte radiológica, ¿no? El día de la fractura, tenemos la fractura en el tercio medio, una fractura simple de tipo transversa o bifragmentaria en el tercio medio del fémur del lado izquierdo, ¿no? A la segunda semana ya vemos nosotros parte de la formación de callo cartilaginoso, casi no se lo ve muy radiopaco, muy blanco, en cambio a la octava semana ya vemos callo óseo, que son puentes, ¿ya? Que producen lobulaciones o produce protrusiones de hueso y podemos palparlo al examen físico. Y posteriormente ya viene la remodelación parcial y remodelación completa, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen sobre la velocidad de consolidación y el pronóstico de esta fractura? Primero tenemos el tipo de fractura. Va a consolidar mejor o más rápido una fractura simple que una fragmentaria, una fractura no abierta que una fractura expuesta o abierta, ¿no? Y por ende también el pronóstico. Si tiene aporte abundante de sangre en los fragmentos óseos, la velocidad de consolidación del pronóstico va a ser bueno. Si hay interposición de tejidos blandos, entonces va a retardar la consolidación y el pronóstico no es tan bueno. Depende si es que es una fractura, en este caso expuesta, puede ser contaminada. La infección del hueso, si es una fractura abierta o expuesta, también va a retardar la velocidad de consolidación. La invasión del hueso por un tumor, entonces también va a retardar la consolidación y el pronóstico también va a ser muy diferente. Si el paciente, aparte de la fractura de la extremidad, también tiene de pronto, es acompañado por un trauma craneoencefálico, donde observamos hematomas parenquimatosos, edema cerebral, entre otras lesiones, también cambia el pronóstico y también la velocidad de consolidación. Después, si el paciente es hipertenso, es diabético, ¿ya? También interfiere bastante. De las complicaciones que pueden sobrevenir, de pronto una infección, una osteomielitis. De la inmovilización que tiene el paciente, porque no todos los pacientes cumplen, ¿ya? Con el tiempo adecuado que le indica el traumatólogo, de pronto de tener la férula, de tener el yeso, de tratamiento aplicado, ¿ya? Si es quirúrgico o si es solo con inmovilización, con yeso.